escucha. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta conferencia que está bajo un proyecto que inauguro mañana a las 8 de la noche en No Automático, así que también están invitados. Espero verlos mañana a las 8 de la noche también. Porque lo que voy a contar un poco en esta instancia es parte de mi pensamiento a partir del trabajo que he construido con distintos actores locales y nacionales e internacionales sobre el imaginario que existe en el desierto de Atacama. Yo nací en Iquique, y Iquique pertenece, es una ciudad que pertenece al desierto de Atacama, y desde ahí comencé a llevar a cabo diversos proyectos, no solamente para la difusión del arte contemporáneo chileno, sino que además para reforzar la masa crítica de diversas ciudades que están hoy día, que yacen hoy día en el desierto de Atacama. Entonces, para gestionar el territorio o para hacer esta idea de la gestión del territorio, yo al principio, y digo al principio porque hoy día, de hecho, se cumplen exactamente 10 años de la inauguración del proyecto Trienal de Chile en el norte de Chile, que fue el primero y la última, o sea, fue la primera trienal y nunca más se hizo. Porque a partir de esa trienal se revelaron diversos conflictos políticos que hay en Chile entre el sur, el norte y el centro, y que también se ven en distintos países latinoamericanos, y me imagino que ustedes también lo podrían ver aquí mismo en México. Y eso porque al parecer los territorios no son solo políticos, los territorios también son hoy día figuraciones inventadas por ciertos sectores, por ciertas ideologías, por ciertos pesares que son bastante disímiles de lo que decide la comunidad. Nosotros podemos armar hoy día nuestro propio territorio porque estamos conversando un tema específico, ¿cierto? Pero eso atraviesa obviamente nuestra cédula, la identidad, nuestro pasaporte. Por lo tanto, yo creo que el conflicto de Chile hoy a través de los territorios tiene que ver con la falta de reconocimiento que existe en un país que por su geografía, es difícil de pensarse desde un solo lugar. Chile es un país muy largo, tiene 5.000 kilómetros de extensión, de longitud, y es un país que ciertamente los del norte no nos entendemos con los del sur, ni tampoco los del sur con los del centro, y etcétera. Entonces, a partir de esta gestión del territorio, yo empiezo a levantar estos conflictos que sirven como base para hacer proyectos de arte contemporáneo, que son proyectos que no dependan de exposiciones, ciertamente, sino que son proyectos donde se generan, bueno, ahí voy a mostrar, generamos conversatorios en medio del desierto, caminatas, trabajamos en publicaciones mucho más alternativas. Entonces, la base de la gestión del territorio fue analizar 4 conceptos que para mí me invitaban a puntualizar en esta conflictiva forma de analizar Chile desde norte a sur. Por un lado está la cosmovisión que indica estas formas de relatar, de generar oralidad de diversos territorios que existen hoy día en Chile y que incluso, bueno, son paralelos a lo que pasa también en México, en Brasil, en Perú, etcétera. Porque la cosmovisión de alguna manera es lo que dicen las comunidades indígenas, esta idea de establecer un contacto político con la naturaleza más que con estas ideologías del poder que hoy día existen. Nosotros sabemos que hoy día en Latinoamérica hay una falta muy grande de gobernanza por parte de quienes presiden nuestros países. Creo que ustedes saben de esos conflictos muy bien. Por lo tanto, me parece que esa palabra, esa idea de rescatar la cosmovisión, de alguna manera ayudaría a alivianar esa desazón que siento hoy día la gente más joven como ustedes, que el día que les toque votar por un presidente, senador, diputado, ciertamente se cuestionan qué es lo que están haciendo y de qué forma están apoyando esa gobernanza que existe en nuestros países. Por lo tanto, la cosmovisión, que es un concepto muy de comunidad indígena, que está presente en todas las comunidades indígenas, no habla de elegir a uno, sino que habla cómo se trabaja de manera colaborativa y colectiva para generar gobernanza. Y hoy día sabemos que, bueno,
un partido por sobre el otro, un partido político, ¿cierto?, por sobre el otro, un sector ideológico por sobre el otro, y eso ha generado ciertamente una merma en la actualidad para ver quiénes son los que gobiernan, ¿cierto?, y quiénes están en el poder. Y hoy día vemos la conflictiva situación, por ejemplo, hoy día lo que pasó hace 2 días en Perú. O sea, el presidente que no ha sido electo decide disolver el Congreso de ese país. Y eso obviamente genera un conflicto, no solamente político, sino un conflicto social. Porque ya la gente tiene esa desazón de dice, bueno, ¿qué viene mañana? O sea, ¿quién nos gobierna mañana? Bueno, entonces por ahí yo dije, bueno, Cosmovisión sin duda la tengo que trabajar, es un concepto que me eh, voy a invitar a diversos artistas para que puedan reflexionar sobre este concepto de cosmovisión. Y ese concepto de cosmovisión obviamente choca con el de nación, con esa nación que nos han insertado y esa nación que a veces, como decía yo, es conflictiva porque Chile, por ejemplo, yo soy del norte de Chile, el norte de Chile fue peruano en un momento y también fue boliviano. Entonces, cuando llega a Chile, Chile ocupa el concepto de nación a través de sus símbolos patrios, pensando que por instalar una bandera, por ejemplo, afuera de mi casa chilena, yo iba a dejar de ser peruano, cosa que sabemos que es ridículo, ¿no? Por lo tanto, este concepto de nación que yo empiezo a levantar también empieza a ser eh, escuchado por los países vecinos que rodean Chile, como Argentina, Bolivia, Perú y así otros países donde la misma historia para configurar estos territorios que yo hablaba al principio generan conflicto al momento de ocupar esa palabra nación. ¿Cómo nos sentimos parte de una nación si sabemos que dentro de ese territorio también circundan otras ideas que tienen que ver con el mismo concepto de nación? O sea, el norte de Chile sigue siendo una amalgama de otros países. No es Chile 100%. Y ahí está el conflicto. Entonces, ciertamente para un artista visual que hoy día está estudiando en la universidad, más allá de pensar que su objetivo es hacer exposiciones, lo importante para mí dentro de esta idea de gestión del territorio es involucrarse con investigaciones que lo lleven a analizar las diatribas, los conflictos que están en estos lugares que pareciera que no son interesantes dentro del campo del arte contemporáneo, pero que sabemos que sí son, porque me llevan a armar otro tipo de relatos a través de lo que hago como artista. Acuérdense que el artista hace una gestión política. No es que vayan ustedes a candidatearse para ser presidente, ni senadores, ni diputados. Estoy hablando de la gestión política que se hace a nivel de conocer lo que pasa en la contingencia de su realidad. Y eso es un trabajo que lo hacen ustedes. Por eso digo que a veces en la academia, bueno, yo hago clase en una escuela de arte y eh, ya el tercer año entiendo que ciertos alumnos ya se sacaron de la cabeza esta idea de ser artista significa solo exponer o participar en exposiciones, sino que ser artista también significa generar masa crítica y apoyar esta idea de trabajar con la contingencia. Bueno, territorio, ya lo hablé al principio como introducción, territorio para mí es no solamente el territorio físico que marcan nuestros países, sino que también cómo nosotros, desde nuestros pensares como artistas, como curadores, como gestores culturales, armamos territorialidades. Cómo a partir de nuestra territorialidad generamos territorios. Lo dije, no porque el norte de Chile esté en el mapa marcado como parte de Chile, la territorialidad de ese lugar es chilena. El norte de Chile, como otros territorios, están cruzados por un montón de otras ideas y otros imaginarios que no tienen que ver con estos países que hoy día se fundaron y que, por ejemplo, Chile hoy día se jacta de tener 200 años, pero antes de Chile había por lo menos 10.000 años de historia que están negadas. Hubo civilizaciones en Sudamérica como los incas y otro tipo de comunidades indígenas que armaron todo un referente tecnológico que ciertamente fue negado por la colonia. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, desde mi punto de vista, que puede estar obviamente errado, me parece una falta de respeto que un país conmemore 200 años de vida republicana sin, o sea, omitiendo la historia
la historia pretérita de ese lugar, de ese territorio. Y paisaje porque, bueno, el desierto de Atacama es un paisaje abrumador para construir un relato que tenga que ver con estos conceptos. Por lo tanto, también yo, por ejemplo, que me pasa mucho a mí y que lo he conversado con Eliud Nava, que fue quien me invitó a Monterrey, yo como soy del desierto y soy de un desierto donde no llueve nada, o sea, no cae ni una gota de agua en el año, a mí me colapsó la lluvia de anoche, por ejemplo. A mí me hace sentir como vulnerable. Yo me siento vulnerado por la lluvia. Y claro, usted puede decir, oye, qué ridículo este chileno que está diciendo eso, pero a mí me pasa eso, yo me siento, o sea, como que me siento ya como casi raspando al estúpido, porque no sé cómo actuar, no sé si corro, ¿qué hago? Porque me siento mojado, no sé qué hacer, no sé usar el paraguas. Entonces, yo me anulo en esos espacios y por lo mismo, cuando estoy en el desierto me siento en ese útero, ¿cierto? Que me recibe, que me carga de una energía particular. Entonces, lugares como adversos me hacen configurar otro paisaje y por lo mismo yo ayer pensaba en la lluvia, bueno, pensaba todo el rato en esta idea de no lluvia que existe en mi cabeza, como para alivianar esto que estaba presenciando, que me colapsa. O sea, o sea, si ustedes me invitan un día a la selva, yo no sé, lo voy a pensar 3 veces por el tema, principalmente por el tema del clima. Entonces, por eso creo que los paisajes también son poéticos en la medida que uno se construye sus propios paisajes. Y la carga que tiene el desierto de Atacama y la carga que tiene el desierto de Sonora y otros desiertos del mundo es, genera esa invitación a cómo yo desde mi nido creo un imaginario del desierto que no siempre esté limitando con esta típica postal que se construyó el desierto, porque ustedes saben de que muchos de los paisajes pregnantes que tiene el mundo, eh, a veces muchos artistas se han construido a partir de la postal que generan estos paisajes y no de profundizar efectivamente lo que el paisaje conduce o dice. Entonces aquí le traje un mapa un poco para contarles que, eh, bueno, aquí está el desierto de Atacama, en este lugar, y aquí está Santiago de Chile, y de aquí al límite con Perú, que es Arica, hay 2000 kilómetros de extensión. Y en esos 2000 kilómetros de extensión no hay escuelas de arte, no hay museos que difundan prácticas actuales de los artistas visuales. Por lo tanto, es bastante paradójico que este lugar de Chile, que como les conté en un momento fue boliviano, peruano, piense que a través de las artes se podrían armar estos imaginarios chilenos que obviamente Chile como Estado quiere difundir. Desde mi lógica creo que el arte es una herramienta combativa para Chile, por lo tanto la misma práctica del arte visual amenaza la idea de Chile en ese lugar y por lo mismo no hay o no existen hoy día, hasta el día de hoy no existen escuelas de arte. Por eso mucha gente le llama la atención que en un territorio tan extenso no exista un espacio donde se pueda hablar de lo que pasa con los artistas a nivel local y cómo tienen esa ligación. Por lo tanto, yo encontré que la misma naturaleza, que el mismo espacio que me daba el desierto, era el espacio para generar proyectos que el foco no fuera, el primer objetivo no fuera una exposición. Ciertamente he organizado y curado exposiciones, pero como les digo, siempre trato de que la previa a la exposición sea un análisis de estos territorios que yacen en distintos lugares del mundo, no solamente en Chile. Y aquí hay una frase que un poco refuerza esa idea que yo, eh, que yo trato de indicar sobre la- la forma en la cual uno tiene que tener una, un relato desde lo local. O sea, si yo pertenezco a Monterrey, por ejemplo, me interesa que el relato del regiomontano sea tratado desde la localidad que significa ser Monterrey, pensando también en los conflictos que me imagino que existen con Ciudad de México.
¿no? O sea, capital, ¿cierto? Otra ciudad importante en el límite. Y lo mismo le pasa a Iquique cuando les contaba que Iquique, bueno, fue una ciudad peruana muy importante. Varios presidentes importantes de Perú nacieron en Iquique, por lo tanto, cuando asumieron el poder en Perú tenían un conflicto con estos lugares. Y a mí me pasa que con esta cita de T.C. Eliot me acuerdo mucho de esta práctica que quiero llevar a cabo en el desierto, de que es importante que uno se sienta ciudadano de una nación en particular, pero también de que ser ciudadano de una nación en particular significa también venir de un lugar específico. Y cómo a partir del lugar específico yo rescato todas estas ideas y estos imaginarios que a veces no se cuentan a través del arte visual o el arte contemporáneo. Y hay otra frase también de Tomás Ibarra Fraustro, que es chicano, es un investigador chicano de arte contemporáneo, que creo que también tiene mucha coincidencia con los que les cuento respecto a cómo se trabaja el concepto de cosmovisión, nación, territorio y paisaje. O sea, podemos escarbar, como dice él, en los modelos impuestos de representación, interrogar a los sistemas de discurso estético, revelándonos naturalmente, pero al mismo tiempo no asegurando la determinación de sus historias. Claro, ciertamente porque las historias se cruzan y lo que un artista hace cuando se expone, ¿cierto? O genera un proyecto es tener una opinión pública, un análisis concreto que refuerce lo que él está haciendo. Ustedes como artistas siempre van a esperar que alguien opine de lo que están haciendo, pero ustedes como artistas nunca pueden pensar de que lo que están haciendo como artistas es para mirarlo ustedes mismos. Ustedes abren un conflicto, abren un diálogo a través de lo que construyen como artistas. Entonces, en ese sentido, lo que dice Tomás Ibarra Frausto y lo que escribe T.C. Eliot sin duda coinciden con lo que uno carga cuando cree o pretende que está haciendo un proyecto de artes visuales para insertarlo en el mundo del arte contemporáneo. Y aquí hay como una biblioteca, ¿cierto? Tangible, porque uno siempre como artista y curador carga con una mochila tangible de textos que lo invitan a reflexionar sobre el lugar de donde uno viene. Y aquí hay un texto que se llama Norte Grande, que ustedes lo pueden descargar de internet de forma gratuita, donde un poeta en los años 40 se define como antropólogo y comienza a levantar información sobre un montón de pueblos abandonados en el desierto del norte de Chile. Lo mismo pasa con Tristes Trópicos de Levi Strauss, que es un libro muy importante a quienes les interesa la antropología visual. Es un libro súper importante porque este libro, Claude Lévi-Strauss, que es un antropólogo francés, lo construye cuando él es invitado a dar clases en la Universidad de San Pablo en los años 30. Y también es un libro que es muy travieso en la idea de insertarse dentro del campo de la cultura visual indígena versus los análisis que hace un antropólogo como él. La arqueología como ciencia social es un libro de Luis Lumbreras, que es un súper importante arqueólogo peruano, que ha escrito un montón de libros respecto también a cómo desde la arqueología podemos construir análisis dentro del arte contemporáneo. Porque claro, nosotros también cuando estudiamos historia del arte o artes visuales en particular, a veces la academia nos impone muchos modelos que se construyen a partir de lo que pasa en Europa y Estados Unidos. Y pareciera que en el resto de los territorios no hubo nada. Y hoy sabemos que todos estos resguardos con el arte precolombino, por ejemplo, que también se le ha puesto el rótulo de arte precolombino, también nos invitan como artistas visuales a generar ese imaginario que hubo, por lo menos, hace 1000 años atrás. Y cómo a partir de esos imaginarios podemos, sin duda, aportar, como en esta época, ¿cierto?, para apostar por generar nuevas visualidades en el campo del arte visuales. Y esto me parece súper interesante de lo que escribe Lumbreras, porque claro, él es un arqueólogo, tiene 80 años, es un tipo muy enfocado en la arqueología, pero que entiende muy bien cuál es el nexo hoy día con la práctica del arte contemporáneo, por ejemplo, en Lima, una ciudad que ha despegado fuertemente en esa área.
Lo mismo pasa con Cien pájaros volando, que es una novela de Jaime Collier, que también es antropólogo, pero él ahí se va como, aplica todos sus trabajos como antropólogo para generar una novela sobre un territorio particular en el sur de Chile. Es una novela bien premiada, de hecho aquí en México en los años 90 le entregaron un premio en Guadalajara. Y dos libros que están en este sector, Pampa Escrita, que es un libro también que narra a través de cartas, que es un sociólogo que encuentra en basurales de distintos pueblos abandonados, un montón de cartas que se escribían las personas que vivían en este lugar abandonado, y él las compila y transforma en un libro. Por lo tanto, también ahí hay una práctica muy artística de recoger, ¿cierto? Recopilar basura que finalmente tiene una distinción histórica porque son cartas de un momento particular, y él las compila y es un libro. Y me parece que, claro, también ahí hay una práctica artística desenfocada, pero que se construye y se materializa en este compilado. Y la última, que creo que deberían estudiarla ustedes como artistas más jóvenes, porque aquí me imagino que la mayoría no tiene más de 25 años o 26, ¿cierto? Sociología de la imagen. Sociología de la imagen es un libro muy importante de la antropóloga, como ya se dice, Silvia Rivera Cusicanqui. Ella es una boliviana filósofa. Ella ha sido la única mujer que en Latinoamérica que ha comenzado a rescatar la filosofía de ciertos idiomas indígenas en Bolivia. En Bolivia se hablan 32 idiomas, es un país muy pequeño territorialmente, y gran parte del conflicto en Bolivia para entenderse como bolivianos también ha sido el tema idiomático. Entonces, Silvia Rivera Cusicanqui ha generado a través de la filosofía un análisis de cómo los idiomas han alterado estos conceptos que le hablé al principio de nación, cosmovisión, ¿cierto? Y también territorio y paisaje. La Silvia Rivera Cusicanqui todos los años hace un taller en enero y julio de cada año. Si en algún momento tienen la oportunidad de hacerlo, yo se lo recomiendo porque es un taller que obviamente cambia los paradigmas de la forma en la cual también uno que estudió en la academia, ¿cierto? Historia del arte, lleva, y ahí en este taller que ella imparte, que se llama Sociología de la Imagen, uno le sirve bastante como para ampliar un poco el aspecto y también llevar a cabo un recambio de rescate sobre lo latinoamericano por sobre lo europeo y lo estadounidense, que creo que es lo que estamos muchos haciendo hoy día. Entonces hay varios proyectos que le quería mostrar y uno de esos es uno que hice hace 10 años, en febrero del 2009, en el límite entre Bolivia y Chile. Como les conté, el norte de Chile no tiene escuelas de arte, no hay museos, no hay galerías comerciales, o sea, eso no existe hasta el día de hoy. Por lo tanto, a mí el desierto y el espacio público, natural, etcétera, me invitan a armar este proyecto que se llama Chulpas. Y este proyecto era, yo postulé un Fondo Nacional de las Artes, y este proyecto era hacer una exposición de arte contemporáneo en el límite entre Bolivia y Chile, un límite donde hay 4.500 metros sobre el nivel del mar. La exposición era un día. Yo invitaba a un artista que hacía una residencia en este lugar y dentro de este domo yo exhibía esa obra. Era súper, muy loco el proyecto, era muy crazy porque ciertamente el Fondo Nacional de las Artes en Chile no va a financiar un proyecto de arte contemporáneo que tenga como objetivo exhibir esto en el límite entre Chile y Bolivia, pensando que una exposición de arte contemporáneo se hace en un museo de arte contemporáneo, una galería de arte contemporáneo, o que tenga un público de arte contemporáneo. En ese sentido, esto no cumplía con ninguna de las tres porque estábamos en el límite. Hay límite político entre dos países que han estado en conflicto hace 140 años. Entonces yo le puse chulpas al proyecto porque los chulpas son estas construcciones mortuorias indígenas aymaras que están diseminadas por los Andes que unen Bolivia, Chile y Perú. Yo esto lo conocí cuando tenía 14 años y cuando conocí esto me obsesioné con los chulpas. O sea, estuve viajando durante 10 años por distintos lugares de Perú, Bolivia y Chile buscando chulpas. Y principalmente me llamaban la atención estas construcciones, que en este caso estas chulpas están cerca de Cochabamba, de Bolivia, son policromadas, son de adobe, tienen 1,80 m de altura,
de ancho, 3 metros, 3 metros y medio. Me llama la atención porque en el idioma aymara la palabra muerte no existe. Lo que existe es pasar a la otra dimensión. La persona cuando muere, para nosotros la muerte, esa persona se va a otra dimensión. Entonces lo que ellos hacían era que el jerarca más importante del pueblo se depositaba el cuerpo dentro de estas chulpas junto a sus mancebas, que eran las esposas de este jerarca. Entonces lo que ellos hacían era armar este como mausoleo, ¿cierto? Donde depositaban el cuerpo y esos cuerpos iban a otra dimensión. A mí esa metáfora, cuando tenía 14 años, me pareció loquísima, o sea, era 1000 veces mejor que fumarse mota, o sea, como dije, aquí yo me quiero ir al chulpas, o sea, como la bola que nunca voy a tener en la vida. Y me obsesioné, como les dije, y empecé a encontrarme con estos otros chulpas que son mucho más sofisticados, que están construidos, aunque ustedes no lo crean, 200 años antes de la llegada de los españoles. Estos están en el lago Titicaca, en Bolivia. Son de piedra y tienen forma de, ¿cierto?, un torreón medieval, pero no tienen nada que ver con una influencia europea, sino que, como les dije, que como la tecnología que aplicaban estos pueblos que obviamente de manera cosmogónica estaban mucho más avanzados que los españoles. Entonces yo dije, tengo que hacer en algún momento un proyecto con los chulpas, sin pensar que yo iba a ser curador, ni que iba a trabajar con los artistas, ni nada por el estilo. Y surgió la idea de, como les dije, armar este proyecto y yo dije, bueno, les voy a ocupar la palabra chulpas principalmente, no solamente, o sea, principalmente para inspirarme en el concepto de pasar a la otra dimensión, ¿cierto? De pasar a otra dimensión pensando de que no hay posibilidad del arte contemporáneo de los artistas de que exhiban en todo ese territorio porque no hay museos, no hay galerías. Entonces la idea del chulpas era cómo rescatamos en estos dos pueblos, uno que se llamaba Colchane y otro Pisiga, que antes de la llegada de los chilenos, estos eran pueblos hermanos, porque la familia Colchane pertenecía a una casta importante de aymaras y la familia Pisiga a otra, pero estaban y compartían un espacio determinado igual. Cuando llega a Chile y aparece la Guerra del Pacífico, que es el conflicto entre Chile, Perú y Bolivia, a fin del siglo XIX, dividen a estas familias en un límite. Y obviamente comienza el conflicto, que es el que comencé a hablar al principio, de cuando el país, ¿cierto?, entre unos territorios bastante alejados, decían, bueno, aquí se divide el territorio. Ustedes son estadounidenses, ustedes otros son mexicanos, y ustedes otros, no sé, decidan. Y eso fue un poco lo que pasó aquí, por lo tanto, hubo una práctica milenaria, como las tejedoras, ¿cierto? Que aquí también en México existen muchas tejedoras, que son las que relatan las historias de los pueblos. Las tejedoras no salen a vender al turista gringo que aparece el telar. No, en los pueblos la tejedora relata la historia a través de símbolos y de una orgánica de discurso diferente a la que nosotros tenemos, porque muchos de estos pueblos son ágrafos, nunca tuvieron escritura. Entonces, a través del telar se relata una historia. Entonces, a mí me interesó que encontré la historia de que dentro de estos dos pueblos, Pisique y Colchane, vivía la última tejedora aymara viva de este pueblo. O sea, hace 10 años había una mujer que era la única de un pueblo importante que había quedado viva y seguía tejiendo en su casa, sabiendo que finalmente lo que ella ya estaba construyendo en su telar era la desazón de que su pueblo ya había cambiado, de que su pueblo ya no hablaba el idioma, que su pueblo se veía conflictuado en este límite chileno-boliviano, que es un límite complicado, porque aquí hay mucho conflicto con la droga, con la cocaína, por ejemplo, hay mucho contrabando. Entonces, lo que ellos antiguamente contrabandeaban, hoy día se ve conflictuado con lo que aparece, con el trabajo que hacen las policías y con el trabajo que hace el ejército en Chile. Entonces, hay un conflicto y hay una desazón, como digo, porque claro, ¿qué estoy tejiendo yo hoy de mi historia? Entonces, lo que hace este artista, que se llama Jo Muñoz, es eh,
entender la historia de esta mujer y exhibir en un video dentro de este domo la historia de esta mujer. Obviamente, para exhibirlo, nos dimos cuenta que ella ya se había ido del pueblo. Ella dejó el pueblo y se fue a vivir a la gran ciudad, y el hecho de llevarse a la gran ciudad algo súper importante que era su telar. Entonces a mí me parecía que esas conexiones que yo hablaba a partir del chulpas, de pasar a otra dimensión, también tenían síntomas dentro de lo que pensaba esta mujer respecto a llevarse algo que es tan sagrado para ella y que no lo quería dejar en una comunidad que ya había cambiado para siempre. Eh, y eso, bueno, tuvimos que organizar este domo, ahí está el límite, y justo cada 15 días en este lugar se arma una feria que une a Chile con Bolivia. Una feria donde se venden productos agrícolas, bueno, existe el contrabando. Entonces yo dije, bueno, es el lugar donde yo puedo emitir el mensaje. El único lugar es la feria, porque es el único público que podrá de alguna manera capturar lo que yo estoy tratando de llevar a cabo con este proyecto. Entonces, bueno, ahí el público objetivo son lugareños que no tienen ni idea de arte contemporáneo, pero que quisieron participar ciertamente en esto. Y como les decía, estábamos a 4.500 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto, también fue súper conflictivo trabajar ahí, porque obviamente uno se pone más lento, uno empieza a marearse, le falta el oxígeno. Entonces, había una orgánica muy emotiva de instalarnos ahí. Este premio se ganó, o sea, este proyecto se ganó un premio que fue elegido como el mejor proyecto del año de arte contemporáneo. Y la exigencia del premio era que yo lo exhibiera en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago. Yo me negué porque obviamente yo no quería trasladar el sentido principal de este proyecto a un museo, porque en el museo ciertamente la idea y la epopeya de esta mujer se iba a perder. O sea, para mí el mausoleo hoy día en Chile es el mausoleo, no es el chulpas. Para mí estos territorios son los que yo quería ocupar para que se construyeran los chulpas. Entonces perdía todo sentido y por lo mismo dije no lo voy a hacer. Igual me entregaron el premio, pero se generó ahí una inflexión y también un cuestionamiento desde, no solamente desde el artista, sino que también yo como curador de lo que efectivamente queríamos hacer con este proyecto que, como les conté, fue en febrero del 2009, o sea, hace 10 años. Y que no se vuelve a repetir, eh, pero que sí tratamos de poner como les contaba, el tema sobre la mesa, el tema del conflicto territorial en el norte de Chile, o sea, cómo se han dividido ciertas familias producto de la chilenización compulsiva del desierto. Cómo Chile pretende creer que vamos a ser chilenos porque nos pone una bandera, nos obliga a cantar el himno nacional. Y a partir de eso se armó una conversación muy interesante en estas comunidades. De hecho, fue tan potente como Chile se niega a dar espacio a estas cosas que cuando nosotros estábamos hablando en público nos cortaron la electricidad para no seguir hablando. Nos cortaron la electricidad y nosotros dijimos, vamos a seguir y prendimos unas velas y seguimos conversando, porque ciertamente Chile se siente amenazado con este tipo de prácticas. Siente que somos más activistas que curadores. Y yo creo que la práctica finalmente de lo que uno hace como curador está en el límite de muchas cosas. No puede ser solamente catalogado como un activismo sobre un territorio específico. Después me tocó trabajar con Demian Choff, que es un artista chileno-alemán. He trabajado muchas veces con Demian Choff de diferentes proyectos, pero esto se lo quería mostrar porque es un proyecto que habla un poco de cómo los trajes que se ocupan para fiestas y festividades religiosas y carnavales importantes en Sudamérica se van cruzando con la atmósfera que ha dejado el neoliberalismo en el norte de Chile, principalmente en las regiones que circundan Bolivia y Perú. Porque esas zonas son libres de impuestos y a raíz de que son libres de impuestos llega toda la mercadotecnia de Asia que pasa por Iquique y se va al Atlántico a Brasil. Entonces, este como corredor económico que hay en Sudamérica, que se llama el corredor bioceánico, ha originado un montón de mermas en distintos territorios y ciudades del norte de Chile, o sea, ciudades súper contaminadas, llenas de basura. Hoy día, o sea, muchos de los desechos, por ejemplo, de plomo que expulsa Suecia y Dinamarca se han ido al desierto de Atacama.
y hoy día tenemos un montón de familias enfermas de cáncer producto del plomo. Entonces, a través de estos trajes que hablan un poco de esa territorialidad particular que tiene el desierto, se conflictúan con estos otros paisajes que hablan de la desazón, de la basura. O sea, ya el desierto no está tan vacío como dijeron algunos artistas land art estadounidenses en los años 60, que hablan como este vacío, ¿cierto? Este vacío del desierto. El vacío está lleno no solamente de metáforas y de crónicas históricas, sino que también está llena de basura. Y hoy día la basura es un gran conflicto en el mundo porque da cuenta de esos desechos también que en un momento, bueno, en una época conflictuada por el antropoceno, se van a, ¿cierto? Convertir en otras cosas, mucho más conflictivas. O sea, una sedimentación de basura es un conflicto para la Tierra hoy día. Entonces, con- nos mezclamos con estos trajes que son increíbles, que son trajes de bailarines de carnavales que están absolutamente sincretizados por la Iglesia Católica, pero que tienen otra virtud, en lugares donde la basura ya es un terreno fértil. O sea, la basura ahí domina y tanto estas partes del norte de Chile como este lugar que es Oruro, que es una ciudad muy importante de Bolivia, es impresionante cómo la basura domina la periferia de la ciudad. O sea, uno pareciera que fueran un adorno, no sé, de una estética particular que rodean estos sitios urbanos, pero es basura. Entonces, ¿de qué forma la basura domina a estos territorios conflictuándolo con estos trajes de fiestas, carnavales, que hablan de esa territorialidad tan específica de esta parte del desierto de Atacama? Y ahora quería contarles de unos proyectos que tienen que ver con estas como salidas a terrenos con grupos de artistas para pensar en cómo nos vinculamos con los territorios específicos del norte de Chile. Y estas ideas finalmente nacen en particular porque yo siento que hay, es interesante cuando nos invitan a como artistas nos invitan a generar un espacio de reflexión con otros artistas o con otras disciplinas sin pensar que lo que estamos haciendo es un proyecto específico. O sea, me interesa que si yo los invito a ustedes a un viaje de exploración territorial, ustedes no vayan con sus cámaras, ni con sus grabadoras, ni con sus laptops, sino que ustedes vayan en sí mismos y se despojen de esta idea de ser artista dentro de estos espacios que a veces son muy conflictivos, como son el desierto de Atacama y otros. Entonces aquí le voy a dejar un clip eh, sobre este proyecto que se llama Gestionar desde la Geografía Nuevos Desplazamientos, que es un proyecto que voy a hacer también en Colombia y en Brasil y que comenzó en el desierto en Chile. La experiencia de estar acá, que es una experiencia de silencio, de solitud, ah, atención y un ejercicio creo que es muy raro en las experiencias que tenemos hoy, es una experiencia de escuchar al otro. Y así en esta relación que nos ponemos en relación a un otro, empezamos a pensar dónde estamos en nuestras prácticas, en nuestra vida, y poner en relación un pasado, que es un pasado tan antiguo que está acá, en Tarapacá, con una mirada también para una perspectiva del presente, de lo que estamos haciendo hoy.
Yo creo que en la dilución de sistemas religiosos que nos permitirían una reflexión trascendental, lo que nos pasa con nosotros mismos, el paisaje y el cielo y la tierra en el desierto, es lo que nos permite volver a cierto estado que es muy fértil para creación artística. Rodolfo nos decía, o sea, Chile es uno de los países con mayor afectación del cambio climático, por ejemplo. Entonces yo veo también de manera problemática esta digamos, cooptación de algunos artistas del paisaje de una forma muy descontextualizada, de no entender qué significa, porque el paisaje no es solamente abstracto, ¿no? Digamos, el paisaje, el territorio está simbolizado y está atravesado por relaciones históricas, sociales, políticas, económicas. ¿Hay una identidad transfronteriza? Yo digo sí. ¿Y cómo se construye? Desde una perspectiva dialógica con dos otros. Un otro es Santiago con respecto a Iquique y la otredad es Oruro. Entonces yo me construyo desde el diálogo con Oruro porque tenemos una perspectiva común. ¿Cuál es esa perspectiva común? Un pasado andino, un abandono sistemático del centro, y ahí hay afinidad, ahí hay una construcción dialógica, y ahí hay actores locales. Y todos los temas que ustedes están mencionando en cuanto a quizás a la homogeneización de una posible identidad de un paisaje chileno o de esos temas, yo pensaba todo el tiempo, no puedo evitar como quizás comparar con lo que es Argentina, que hay una brecha muchísimo más grande de desconocimiento en cuanto a las escenas que se dan muy activamente en otras provincias. Es algo que está resurgiendo y para resurgir necesita que sus relaciones con su contexto, con su comunidad y con su gente sean lazos reales y efectivos. Entonces el arte se transforma en un dispositivo de reconocimiento de lo que está instalado y de lo que se está discutiendo. Este espacio donde es como una cavidad sonora donde suena aún más y resuena aún más el silencio en un paisaje como este que es como abismante. Para mí, durante el camino que hicimos, estuve pensando mucho en la relación que tiene que haber tenido las personas presas en este entorno natural. Porque, bueno, hay un contraste evidente, porque el paisaje es un paisaje desértico, que es un paisaje de reconciliación con uno mismo, la costa, el mar, que tiene igual un abrimiento. Entonces, este tipo de contraste no se puede, claramente son experiencias vivenciales que uno no se puede poner en el lugar del otro, porque no lo podemos imaginar. Como que uno construye desde la memoria de un país y de lo trágico que ha sido, que fue y que va a ser este episodio complejo de la historia chilena. Entonces como que un paisaje como que se construye quizá con los ojos cerrados, así como es como de memoria. Me he pasado mucho una cosa entre, que ya es una cosa más humana, entre la presencia y la ausencia. Sí es una cosa que me pasa con este edificio que está atrás nuestro, que sigue permaneciendo a pesar de lo deteriorado que está, sigue teniendo una impronta, una actitud de establecerse en este territorio, pero al estar tan desgastado por fuera, también desgastado por dentro, me da la sensación de una fachada, de una cáscara de algo. De que aquí ocurrió algo y que ya esas cosas salieron por las ventanas volando. Es totalmente permeable, a pesar de su, obviamente, potencia arquitectónica y enfrentamiento con el mar. Por la presión
atmosféricas se generan remolinos y eso ayudaría mucho a que la imagen no se tape. La Iglesia Católica tardó mucho, y yo creo que todavía le cuesta, entender qué es la fiesta. Por ello prohibirían el cantar y el bailar. La relación de los bailes con la Iglesia es una relación muy compleja, de mucha ambigüedad, de mucho conflicto y de mucho complemento. La tirana es tradición, pero es también modernización de la tradición. O sea, hay un juego ahí, un juego bien interesante, es decir, somos chilenos, pero también somos tarapaqueños. Y ser tarapaqueño es una mezcla de ser andino con ser chileno, o sea, un producto mestizo, combinado, donde la ocupación del espacio público, o sea, del cantar y bailar, es una constante en toda la historia de esta parte del territorio, ¿no? No podemos entender el Norte Grande sin el peregrinaje. No sé si yo puedo definir el paisaje o es más bien el paisaje el que me termina y me completa de definir a mí. Creo que es sublime, es gigantesco, es inalcanzable, inabordable, muy poético y genera permanentemente un estado introspectivo. El hecho de venir de un lugar del sur de Chile, donde bueno, el verde, los árboles forman parte de nuestro entorno, a este lugar donde hay mucho silencio, como en el caso que estamos ahora, es como que me hubiese saltado varias estaciones también, como que allá estábamos en invierno, frío, heladas, y llegar acá a 30 grados de temperatura, caminatas largas, qué sé yo, por lugares inhóspitos, también es una cuestión, digamos, física también que se experimenta súper potente. Yo creo que te abre un ejercicio en que te abre la percepción. O sea, vas analizando lo que te encuentras en el camino y ya cada textura que te muestra el desierto es distinta. Lo que era algo más o menos plano se empieza a abrir como un universo. Eso es muy bonito. Estoy súper agradecida de la experiencia, demasiado. Creo que es única, digamos, en el contexto de artes visuales, es única. No creo que haya alguien más que haya pensado una experiencia que cruce, como digo, distintas problemáticas que tienen que ver con el paisaje, con el territorio, con la política, y que finalmente termine una experiencia que es tan humana. Cada julio es una fecha importante porque se hace esta fiesta que vieron a ustedes ahí, que es una fiesta religiosa, que es la más importante de Chile, que se llama la Fiesta de la Tirana, que es una fiesta que se hace el 16 de julio de cada año. Entonces, muchos de los artistas que yo invito, tanto nacionales como internacionales, nunca han estado en esa fiesta, y gran parte del imaginario que expele la fiesta tiene que ver con estos conceptos que son conflictivos a la hora de insertarse como artista en lugares como
este espacio del desierto de Atacama donde no hay infraestructura cultural que valide el trabajo de los artistas. Por lo tanto, esta fiesta también enseña mucho a entender cómo se cruzan estas historias, como decía ahí el investigador Bernardo Guerrero. O sea, no se puede entender el norte de Chile sin el peregrinaje, no se puede entender el norte de Chile sin pensar que el norte de Chile es un mestizaje particular, que no es 100% chileno, como creo que el gran conflicto que hoy día existe en Chile con distintos grupos indígenas, por ejemplo, que se han aguerrido en contra de Chile y ya llevan como 300 años en guerra en contra del Estado chileno. Entonces, eso es solo por la simple imposición de una nación, que es lo que conversamos, ¿cierto?, por sobre esta territorialidad particular que tiene una comunidad que no solamente es indígena, hoy día también es mestiza. Entonces, yo los invito a este grupo para que me acompañen en este peregrinaje. Y lo que hacemos es que muchas veces me pasa que uno también se trata de ironizar un poco con el artista visual, ¿cierto? Y los pone en el límite. Entonces muchas veces yo he invitado a mucha gente que nunca estuvo en el desierto y que obviamente en el desierto se han conflictuado también con el ser artista, con el ser chileno, con el mismo hecho de identificarse con un lugar que les parece peligroso, que lo atormenta, que es un conflicto. Entonces, todos los años aparece uno u otro artista que, se pone a llorar, le da crisis de pánico. Es obvio que se va a conflictuar también en lugares que son muy adversos, porque también había una imagen ahí de un lugar que se llama Pisagua, que fue este lugar. Pisagua fue el puerto más importante del sur del Perú. Y hoy día Pisagua está absolutamente abandonado. Y es una ciudad que fue construida con pino Oregón de Estados Unidos. O sea, toda la madera de esa ciudad vino desde Estados Unidos. Es un lugar increíble arquitectónicamente, tiene una historia espeluznante porque muchos dictadores en Chile ocuparon este lugar como cárcel natural. Entonces, Pinochet, por ejemplo, en su dictadura estableció ahí una cárcel para comunistas, homosexuales. Entonces, el lugar tiene una carga heavy. Entonces, yo, por ejemplo, si fuera artista visual, yo no podría trabajar con Pisagua. O sea, muero de la energía de ese lugar. Pero sí hay gente que le interesa trabajar, por ejemplo, con lo que contaba Germán Tagle, la arquitectura de que fue el hospital, que está abandonado hace 61 años. Y, el hospital es increíble por dentro, por fuera, pero está a punto de caerse. Y yo siento que si no tiene protección patrimonial este edificio y todo lo que circunda Pisagua, es porque efectivamente Chile necesita que esta historia desaparezca, porque esto representa mucho lo que fue Perú. Porque si no, protegerían esto, porque en Chile muchas cosas se protegen patrimonialmente pensando en lo que significaron para ciertos lugares, pero esto no fue Chile. Esto no está concertado como un lugar chileno. Esto está concertado como un lugar del desierto, y obviamente el desierto significa, como decía Bernardo, que está atravesado por un mestizaje particular. Por lo tanto, yo hago una caminata en este lugar que, como ven, el cerro es súper elevado, tiene 1200 metros de altura, entonces la caminata parte desde el cerro, bajamos a un lugar donde antiguamente estuvo otra ciudad que desapareció por el conflicto chileno-peruano, y después llegamos a este lugar. Entonces, esa caminata que es en silencio, donde también yo los invito a los artistas a decir, por favor, no saquen su cámara fotográfica, olvídense de sacar imágenes, caminen y piensen lo que están haciendo. No esto de sacar el teléfono y sacar la foto, no, caminen, piensen. Y ese ejercicio, que es difícil porque los artistas somos bien habladores, no nos callamos nunca, genera obviamente un conflicto en un instante de estar caminando en un lugar que es ajeno al tuyo. Pero eso también creo que enriquece mucho el proyecto y las circunstancias. ¿Cuánto rato tenemos? ¿Ya no estamos en el tiempo? ¿10 minutos? Sí, bueno. Y como esto lo estaba haciendo, lo he estado haciendo en el desierto mucho tiempo, se me ocurrió también llevarlo al extremo sur de Chile, que es obviamente un paisaje totalmente diferente al del desierto. Y este año, en marzo, hicimos este proyecto que se llama Fragua, que en su segunda edición invitó a distintas personas, y yo hice una dupla con Amanda Lagarza, que es curadora del MUAC
de Ciudad de México. Y la idea era también llevar un grupo, bueno, este era un grupo mucho más grande de gente, eran 50 personas, muchos de ellos artistas visuales, que estaban estudiando artes visuales, y el resto eran antropólogos, médicos, cocineros, músicos. Bueno, Chaiwin es una región que está absolutamente alterada por las forestales, por empresas forestales que principalmente son europeas. Entonces, yo descubrí que en esta zona de Chaiwin vive una comunidad lafkenche mapuche. Una comunidad lafkenche mapuche que ha estado en guerra en contra de Chile, como les conté, durante 300 años. Ellos han permitido que hoy día un millonario haya comprado gran parte de este territorio y la haya donado a la comunidad indígena. Por lo tanto, permitiendo que se proteja el bosque milenario de alerces que está en ese lugar. Y en este lugar justo encontré yo una península que es dunosa, como el desierto, para llevar a cabo esta caminata con estas 50 personas por esta comunidad lafkenche. Y la idea era que yo y Amanda Lagarza les presentamos 4 conceptos de trabajo a todo el grupo, que era terremoto, crisis, paisaje y territorio. Entonces, llegando al lugar, los invitamos a cada uno a que se pusieran una venda en los ojos. Y a partir de ese vendaje, yo comencé a recitar, junto a Amanda, diversos poemas de poetas latinoamericanos. Fue bien emotiva la situación porque el Pacífico en esa zona es súper violento. O sea, el Pacífico nunca fue calmo, es como bien violento el Pacífico. Y por otra parte está este afluente de un río muy importante que es muy calmo, donde el sonido es casi muy soft. Entonces, en esta punta de la península, que van a ver unas imágenes, se armaba una caja de resonancia muy potente, que obviamente en el momento de hacer una introspección, meditación reflexiva con un grupo colectivo, se genera una energía particular. Y bueno, y habían compañeros también mexicanos que participaron de esta caminata, peruanos, uruguayos. Me gustó mucho cómo al iniciar la propuesta que hicieron Amanda y Rodolfo para esta actividad, que nos invitaran a permanecer en silencio. Entendí este ejercicio, esta actividad como encontrarse a sí mismo, reconocerse a uno en el espacio y reconocer a los otros. Estamos en un lugar muy particular de la geografía de la región de los ríos. Entonces, me interesa que también eso lo tomen como en consideración, porque ahora vamos a hacer una actividad que espero que confíen mucho en nosotros. Es una actividad en la cual les vamos a vendar los ojos. El transporte público urbano. Allí las personas, los árboles y las plantas tienen la certidumbre estadística en sus desplazamientos, tal como la proliferación de olas en la mármoles apele y en la cumbre el suspiro que se hiele tenga el valor frutal de 12 estíos. Convencer a la nube. Solo los españoles los que lo hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate. Y el cielo es una vasta plenitud sostenida. Una pregunta. Óigame bien. Nos parecía muy importante generar este momento de colectividad que de alguna manera... Perdón, pero tenía que interrumpir.
Bueno, después de que bueno, estaban todos vendados, nosotros íbamos recitando, pusimos estas pancartas que representaban los 4 ejes de trabajo ese día, que era terremoto, crisis, paisaje y territorio. Entonces, después que los invitábamos a sacarse la venda, cada uno de los participantes amarraba la venda en una de las pancartas con las cuales se identificó. Y después hacíamos una procesión por la playa con estas pancartas. Entonces ahí fue fundamental la participación de Amanda, porque Amanda también es poeta y dio un taller en otro lugar de esta extensa playa sobre poesía creativa, lo que permitió de que muchos comenzaran como a involucrarse con las ideas que fueron pensando según el concepto. ¿Por qué elegimos terremoto? Porque aquí fue el terremoto más grande que tenga registro en la historia moderna, que fue de 9,5 grados en Valdivia. Esta, de hecho, también es la región donde más llueve en Chile. Por lo tanto, yo también quería ponerme en el rigor, ¿cierto?, de morir por culpa de la lluvia. Y era también mi idea, ¿no?, de cómo yo me conflictúo y me pongo también al alero de la naturaleza, en una naturaleza que, como ven al fondo, está absolutamente dominada por la industria forestal. Qué bueno que hay millonarios que pensaron en esta comunidad y que van a donar este lugar para la protección en el futuro, pero qué lamentable que tengamos que esperar que millonarios, ¿cierto?, de otras partes vengan a proteger lo que el Estado en Chile debería hacer. Iba a marcar el inicio para plantearnos algunas preguntas que tienen que ver, digamos, con el paisaje, con el territorio, con, digamos, la decolonialidad, la colonialidad, etc. No me imaginaba, la verdad, lo que vimos hoy, y me gustó muchísimo esta idea de tener que, aunque como uno en solito y en silencio tuviera que caminar y siguiendo a los demás, como éramos un grupo, ¿no? Seguías las huellas de los demás, tenías que saber como el camino, y aunque te desviaras un poquito, como que armamos nosotros mismos parte de un paisaje, ¿no? El paisaje y nuestra forma de habitar el territorio, de construir paisaje también, tiene que ver no con una experiencia puramente visual, sino con una experiencia multisensorial, y que eso a la vez puede motivar procesos creativos de distinto tipo. Lo que van a hacer con esa palabra, la van a decir en voz alta. La idea es repetir durante 1 minuto esa palabra con diferentes intenciones de energía. Fiebre, 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 fiebre. Si bien en mi trabajo me he involucrado mucho con el paisaje, con la naturaleza, trabajar colectivamente de esta manera es una experiencia totalmente inédita en mi caso. Creo que va a darle un nuevo cauce también a los próximos trabajos que probablemente vayan surgiendo a partir de esta experiencia. Encontré un espacio de encuentro con uno. Encuentro que estos espacios nos hacen conectarnos de una manera más sinérgica con todo. Y fue muy interesante lo que resultó de ahí. Y creo que también el juego de las miradas, del ruido, fue ahí un antagonismo, un choque muy potente. Quedé impactado, fue un antes y un después de la experiencia. Bueno, esta experiencia, como les conté, fue una producción muy grande porque este proyecto no es financiado por un fondo del Ministerio de la Cultura, sino que por un fondo de fomento hacia la creatividad. Por lo tanto, muchas empresas que trabajaron con ese fondo decidieron que tenían que originar un espacio a los artistas visuales, pensando que Valdivia es una ciudad que tiene una escuela de arte muy importante y que tiene un museo de arte contemporáneo y que tiene instituciones
que la hacen diferente a lo que yo le había contado del norte de Chile. Y como creo que nos fue bien, vamos a repetir la experiencia el próximo año. No sé si 50, porque la verdad que es mucha gente, pero sí creo que hay ciertos lugares en Chile que son conflictivos y que a mí me interesan trabajar. Y lo mismo el proyecto del desierto, de gestionar desde la geografía nuevos desplazamientos, también se realiza entre el 8 y el 17 de julio del 2020, así que si están interesados, están súper bienvenidos a Chile. Siempre mucha de la gente que participa en los proyectos, nosotros la ayudamos a conseguir financiamiento, alojamiento, comidas, traslado, porque lo difícil de Chile es que está lejos y además uno tiene que ir a Santiago y después de Santiago moverse al desierto. Pero siempre con tiempo se pueden ayudar y colaborar en esas producciones. No sé si tienen preguntas, consultas, dudas. Allá atrás una pregunta. Bueno, casi todos los proyectos tienen que ver con ecología. En el 2017 trabajé en un proyecto que es un síntoma de algo que está ocurriendo en Chile, que se llama Ejemplo a Seguir, que es un proyecto que viene de Alemania, porque yo viví en Alemania, y es un proyecto que une prácticas de artes visuales con el tema de la ecología y la protección sobre la sustentabilidad política. Entonces, en ese proyecto, yo creo que es como el que te puedo nombrar como ejemplo certero, pero casi todas estas prácticas tienen que ver con un rollo ecológico. Principalmente en este lugar, como Chaiwin, que como conté, ha sido dominado por la industria forestal. Ah, los tíos del diablo. Los tíos del diablo. Sí, Demian Choff tiene una página web y ahí están todos los proyectos y hay como varios donde yo trabajé. Que no los puedo mencionar aquí porque no teníamos mucho tiempo, pero ustedes lo pueden ver incluso en la página web que también las dejé al principio de la presentación. Así que, no sé, ¿más preguntas no tienen? Allá, cuéntame. Ah, el domo. El domo tenía 2 metros de alto y de diámetro tenía 3. Sí, uno. Uno porque no... Es que la única forma que teníamos de exhibir algo era un domo porque generaba calor, porque a 4.500 metros sobre el nivel del mar la temperatura en el día es de 0 grados. Entonces llega un momento que al instalarlo para hacerlo en ese día estábamos a -10. Entonces como el frío de la altura también genera un conflicto en el cuerpo, quisimos hacer un domo mucho más pequeño porque claro, subirse una escalera, instalar, o sea, yo de hecho llevé a 5 personas a instalarlo y 3 se enfermaron. Entonces, por el conflicto del espacio, de la falta de oxígeno. Pero tenía que ser un domo pequeño también porque era 2 videos que se iban a pasar y nada más. También era como un lugar para llamar la atención frente a la feria, ¿no? Porque estaban todos los otros mercaderes con sus camionetas vendiendo sus productos y nosotros éramos como un domo que ciertamente quería llamar la atención. Allá. Bueno, yo he sido bastante censurado en Chile por hablar de ciertos conflictos. Entonces, como que estoy acostumbrado a eso, aunque no lo veo yo como una cosa conflictiva. Yo creo que lo que uno tiene que hacer desde la práctica de artes visuales, como dije, es de certificar información y poner sobre la mesa una tesis de uno, que puede ser una pintura, un dibujo, un video, una fotografía, y cada uno de ustedes va a armar una reflexión a partir de eso. Yo no puedo obligarte a ti a decir, oye, piensa de que esta obra que estoy haciendo no es conflictiva. No, cada uno va a asimilar una opinión particular. Y en ese sentido, Chile creo que es un país muy conservador en la práctica de las artes visuales, por lo tanto, un asunto que yo pueda como catar o anudar a esta opinión son estos proyectos donde yo pongo en conflicto esto que les decía yo de la territorialidad de un lugar versus lo que el artista quiere hacer o quiere contar. Y más si se muestra en Santiago, por ejemplo, donde en Santiago se ha exotizado mucho el desierto y también algunas partes del sur de Chile. Como que también lo mencioné como el tema de la postal, ¿no? Hay artistas que trabajan con postales, no trabajan desde el campo del arte visual. Buscan una postal, van con la cámara a un lugar, viajan, sacan la información y después la arman y arman un delirio, ¿cierto? De que están haciendo un gran aporte cuando
no es interesante. Yo prefiero que el artista sufra, ¿cierto? Ahí en el territorio mismo y después conversemos, porque también la práctica de las artes visuales, el diálogo es lo preponderante. ¿Más preguntas? Cuéntame. Bueno, lo dije también que yo no siento que sea un conflicto, yo siento que es un desafío para todos. Creo que es súper importante no pensar y no musear la historia o nuestros territorios a partir de lo que dice el arte contemporáneo. Por lo tanto, creo que ha sido súper importante que el desierto, la misma naturaleza, haya sido el espacio, haya sido el museo para llevar a cabo estos proyectos. Sí, como lo dije también, creo que a Chile no le interesa tener escuelas de arte, porque las escuelas de arte generan pensamiento crítico. Y es obvio que cuando han habido otros proyectos, los cuales yo he participado, donde, como conté, se han censurado a los artistas, se le ha pedido que saquen las obras, incluso amenazas, han sido amenazados por empresas que están coludidas con el Ministerio de la Cultura y no quieren que se hable, por ejemplo, hoy día del robo de agua, del robo indiscriminado de agua por las mineras. Y eso lo han hecho, miles de artistas, pero claro, aparece uno que llama más la atención y obviamente la minera llama al Estado y dice, oye, un artista allá en el norte está hablando mal de nosotros, bueno, entonces ese artista no tendrá fondos, será censurado, no podrá aparecer. Eso es lo que a mí más me duele y me hiere. Por lo tanto, mi respuesta es trabajar en esto. O sea, yo creo que uno defiende mucho también el trabajo con lo que escribe. Yo escribo harto también. Entonces, en un momento en el norte de Chile, un diario importante, muy conservador, me dio un espacio para escribir sobre esto. Y a mí me parecía un poco irónico porque el tipo que era director de ese diario era compadre de Pinochet. Pero el tipo me llamaba y me decía, me interesa que tú escribas porque yo sé que tú no piensas igual que yo políticamente, pero me interesa que pongas temas donde se genera un conflicto. Y eso fue súper importante porque se armó un espacio que también me puso a mí como independiente, porque yo no pertenezco a ninguna institución, trabajo como independiente, me puso un espacio a mí de privilegio para poder sobrevivir ante una idea que quería llevar a cabo de trabajo curatorial. Porque no iba a trabajar en un museo, ese era mi punto de discordia, ¿no? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, los espero entonces. Espero verlos de nuevo. Recuerden que mañana inauguramos a las 8 de la noche en No Automático, que está ubicado en Aranberry con Julián Villarreal, el centro de Monterrey. Así que mañana traten de ir si tienen tiempo, porque todo lo que hablamos aquí tiene que ver con la mañana de la exposición. Así que gracias.